Un saludo muy especial para todos nuestros lectores de quienique.com. Nos encontramos nuevamente en una de nuestras acostumbradas entrevistas con los candidatos a la Cámara de Representantes y al Senado de la República. En esta ocasión nos acompaña Zulma Casas García. Ella es candidata del partido Cambio Radical para el Senado. Zulma, bienvenida a los micrófonos de Quienique. Gracias, María Fernanda, y gracias a todos por permitirme estar aquí en estos micrófonos de Quienique, que es uno de los medios hoy en día de opinión más reconocidos en ciertas franjas, ¿no? Claro que sí. Zulma, bueno, empecemos hablando un poco de usted. Esta es su primer escaño en el mundo de la política. Actualmente aspira a llegar al Senado. Cuéntenos un poco cómo ha sido esa trayectoria dentro de su vida laboral, un poco. Sí, si bien es cierto, es mi primera aspiración en el mundo de lo político propiamente dicho, de las elecciones propiamente dichas, no soy nueva en el mundo de la gestión pública. Yo soy abogada de profesión. Mi maestría última que cursé en el externado es en Gobierno y Política Pública. Además, digamos que la vocación de servicio y la vocación de lo público es una vocación como la de un cantante o como la de un chef, qué sé yo, es una vocación, ¿no? Eso no tiene una explicación distinta en que las elecciones que tú vas haciendo alrededor de tu vida, de acuerdo a lo que te gusta, a tus intereses. He trabajado pues en la Comisión Nacional de Televisión, que fue un ejercicio muy importante desde el punto de vista de la posibilidad de conocer el país. Allí también había que hacer una campaña, no como esta con un voto abierto y directo, sino que allí había que hacer unas elecciones específicas donde votaban únicamente las asociaciones profesionales que tenían que ver con el sector de producción de la televisión. Entonces esto me permitió recorrer un poco el país y me permitió una cosa muy importante, que es confiar en la democracia, que es algo que hoy está en entredicho y afronta una de las crisis de legitimidad más fuertes, ¿no? Respecto a todas sus instituciones, sus partidos, la representación. La gente hoy casi que no quiere oír de política, ¿no? Entonces, ese ejercicio en la Comisión Nacional de Televisión me permitió ver que no es imposible para una estudiante de Derecho, que no es imposible para una profesional con sueños, intentar acceder a los espacios de poder para poder desarrollar allí la vocación. Zulma, usted dentro de sus propuestas y dentro de todo lo que está manejando en este momento de campaña, habla de la política correcta, y en este tiempo que es tan difícil hablar de eso, que es tan difícil que las personas entiendan este concepto y lo adopten de esa forma, ¿qué significa para usted esto? Esa es la verdadera motivación de mi campaña, ¿no? Si se pudiera hablar de un eslogan, pero un eslogan con sentido de autopensarlo y de procesarlo, ese es el mensaje real que quiero enviar, y es la política correcta como un ejercicio posible. Si bien es cierto, como hablábamos ahora, hoy es un descrédito y algunas veces incluso la propia familia te pide que no te metas en esos escenarios que hoy están tan contaminados. Yo creo que a partir de la responsabilidad, de la preparación para ejercer la política, a partir de la postura ética para ejercer la política, en donde realmente el bien común sea el interés que persigues y donde realmente poner en práctica las teorías de las que has estado nutriéndote en tus años de academia, pues hace que concluya que lo que hoy necesita las instituciones en Colombia es ejercer una política correcta, que empieza incluso, María Fernanda, es importante decir eso, desde este momento electoral. ¿Cómo se hace elegir la gente? Compra los votos, promete lo que no es, envía mensajes populistas, vincula la política con el desorden o la fiesta o cómo estamos vendiendo el mensaje de hacer la política. Entonces, para mí sí es muy importante hacer énfasis en que política correcta hace referencia no solo a mi postura como una mujer que ejerza una política no desde los intereses privados, sino desde lo que debe ser la política, y la política como generalidad, es decir, como un ejercicio personal, una política correcta, y como una búsqueda de lo que debe ser la política, ¿no? Si usted no vota, elige peor. Ese es su lema, lo hemos visto ya en diferentes afiches, en diferentes partes donde usted está haciendo su campaña. Esto quiere decir que usted está totalmente, o sea, independientemente de que voten o no por usted, de que voten o no por Cambio Radical, es el ejercicio de ejercer el voto. Acabas de decir dos cosas muy importantes. Para mí, la indiferencia hace parte de la crisis. Cuando la gente no vota, de verdad elige lo peor, porque ¿quién vota? Tal vez
Tal vez muchos hemos pensado que quienes votan son a quienes les compraron el voto, quienes tienen intereses clientelistas. Eso es lo que quiero llamar la atención de la gente. Si usted no vota, elige lo peor. Es una forma de decir que esa estrategia, digamos, del avestruz de meter la cabeza bajo la tierra, pues no nos está dando resultado. No porque nosotros no estemos participando activamente como ciudadanía, quiere decir que estamos construyendo una mejor realidad. Y esa es un poco la invitación y el mensaje, ¿no? Usted también pasó dentro de su carrera profesional por la alcaldía de Soacha. ¿Cómo fue esta experiencia, uno, por un lado, y por el otro, cómo ve este municipio en este momento? Sabemos que la inseguridad se ve de una manera increíble, sabemos que muchas de las personas, hay cierto sesgo hacia esta zona aledaña a Bogotá. ¿Cómo vive esta situación? No, lo primero que te quiero decir es que hay una estigmatización de Soacha que no siempre es fiel con la realidad. Yo puedo darte fe que el tiempo que estuve allí, que desafortunadamente fue más corto de lo que yo hubiese querido, sentí una Soacha distinta, sentí gente absolutamente maravillosa, sentí gente del lugar que está siendo desplazada en su propio lugar por los desplazados del país. Entonces se vuelve un escenario muy interesante para ver la realidad del país, la realidad que no está en nuestros escenarios y nuestros escritorios ni académicos ni laborales desde la gestión de lo público. Y yo quiero rescatar los valores inmensos de la gente en Soacha, de la población de Soacha, eso sí, sin dejar de lado ni querer ocultar que efectivamente allí hay una convulsión social que es un poco la concentración de la convulsión social del país. Allí encontramos de todo, ¿no? El desplazado, el que viene a buscar un futuro, el que viene a estar cerca de Bogotá, pero tiene otras posibilidades. Ese, yo creo, María Fernanda, que fue uno de los trabajos que más satisfacciones que me ha traído desde lo profesional, porque de verdad podía intentar intervenir en la sociedad. De verdad había un vínculo con la sociedad, a pesar que mi cargo era la Secretaría General y no de Gobierno, por ejemplo, que son más cercanos, pero aún desde la Secretaría General pude identificar que esas teorías de administración pública y que esa nueva dinámica de la función pública llevada al campo es posible, al campo diciendo como el campo de la arena política o el campo real de acción. Pasaban cosas, yo te quiero contar cosas como esta, pasaban cosas como... había todo este tema para dar las fichas para las casas, no para las casas gratis que daba el gobierno y todo esto. Bueno, había tanta mala información, la gente hacía fila en un lado, en el otro, no se iba realmente el funcionario público a resolverle la inquietud de cómo era el procedimiento, no había claridades en ese momento. Y había mucha gente interesada, o sea, en Colombia tenemos este problema, es que ese claramente era un programa que beneficiaba a muchos colombianos, pero si había gente de la oposición que no quería que saliera adelante el programa, preferían invadir de malas informaciones el ejercicio, la ejecución del programa de viviendas, que dejar que la cosa fluyera en beneficio de quienes lo necesitaban. Bueno, hubo un momento en que yo era responsable por los bienes de la alcaldía, estaba pues digamos las instalaciones de la alcaldía, el edificio. Estas personas se tomaron el edificio de la alcaldía, no sé cuántas serían, 30, 40 personas, no lo sé, estaban en la puerta, no querían dejar salir a los funcionarios salieron por detrás, por donde sale el alcalde. Y yo dije, no, yo no voy a hacer eso, yo creo que alguien tiene que darle la cara a la gente, ¿no? Alguien tiene que salir a decirles, tranquilos, este no es el lugar de la fila, vamos a hacer una fila ordenadamente, no, nosotros nos vamos a quedar aquí, vamos a poner, decían que campaña para pasar la noche. Bueno, esto entra en pánico mucha gente y me dicen, usted no puede salir, si usted sale le ponen ácido en la cara, le va a pasar lo peor, o sea, tenga conciencia. Yo decía, no, hay que salir a dar la cara, ¿no? Y ese fue, digamos, un momento donde yo sentí que la gente lo que necesita es que le hablen claro, que lo miren a los ojos y que le den información donde ellos puedan confiar. Y eso es hacer lo correcto, desde el lugar donde uno esté, ¿no? En la alcaldía, en la comisión o en el lugar que te corresponda, hacer lo correcto con sentido social. Muy importante. Y ahora hemos hablado un poco de la participación que has tenido hasta el momento en escenarios trabajando y la carrera profesional que has llevado hasta el momento. Ahora hablemos un poco esta es la primera experiencia como tal en el campo político electoral. En este espacio
¿Por qué escoger a un partido como Cambio Radical? Bueno, aquí hay que decir que de las instituciones con mayor descrédito y menos apego de la ciudadanía son los partidos políticos, en general los partidos políticos. Hemos tenido episodios lamentables de corrupción en todos los partidos políticos, pero uno sí tiene que valorar los espacios donde hay ganas de regenerarse y de hacer una nueva construcción de cara a la sociedad. Yo les quiero contar que yo entré al Partido Cambio Radical por una aplicación por internet de su propia página como partido. Había una convocatoria pública. ¿Fue creada el año pasado? Fue real y yo la verdad no, digamos, inicialmente no fue ese el partido en el que pensé. Y yo pensaba que por ciertas afinidades académicas tenía espacio en otros partidos que aparentemente son más pluralistas y más abiertos y más democráticos, y la realidad fue que no fue así, no había tal pluralidad, no había tal apertura, y en cambio me sorprendió mucho que haciendo una aplicación por internet en un partido donde nunca creí que fuera a funcionar, que así se hiciera parte de la aspiración política, pues así entré. Entonces esta es un poco la génesis, y la razón hoy es que me siento cómoda con lo que establece sus estatutos. Ellos tienen una postura clara respecto al modelo de desarrollo para el país, dicen abiertamente que no están de acuerdo con la postura comunista, socialista. Me parece que es muy importante hablar claro y superar discusiones que no han hecho sino polarizar a las personas, ¿no? Esos discursos no son los que me atraen, en cambio el discurso del cambio y del cambio profundo sí es un discurso que me atrae. Me gustaría que, digamos, precisáramos un poco en estos detalles de cómo fue el proceso de selección, porque en su momento, cuando Cambio Radical abrió toda la convocatoria, esto generó toda clase de suspicacias. Fue obviamente muy innovador, porque nadie se lo esperaba, pero la gente también empezaba, como todo se mueve en redes sociales, y todo el mundo empezaba a decir que qué clase de personas iban a entrar, qué clase de personas son las que van a estar, y esto empezó a generar un revuelo, y me parece importante que enfaticemos un poco cómo fue ese proceso de selección, qué tuvo que tener, cuáles son los requisitos que tuvieron en cuenta. Bueno, yo creo que responderte cómo fue administrativamente interno dentro del partido el proceso, pues no lo puedo hacer. Yo te puedo hablar de mi proceso y de mi experiencia, que es, vi una aplicación con ciertas limitaciones desde lo que puede pedir un partido. Acuérdate que el partido no puede sobrepasar los requisitos constitucionales para la participación en estas contiendas políticas. Desafortunada o afortunadamente, en Colombia, para ser senador solo se requiere ser colombiano mayor de 30 años, y para ser representante colombiano mayor de 25 años, que es toda un contrasentido, porque luego el ejercicio, si tú ves cuáles son las funciones de esos dos cargos, pues requerirían un cierto grado de conocimiento, de madurez y verdaderamente de vocación de lo público, y sobre todo de una postura ética. Uno no puede entender como una persona de 25 años, que los hay, porque hoy en día, digamos, la edad no es una descalificación, pero uno no puede entender como un colombiano de mi pueblo, por ejemplo, yo que soy de Santa Rosa de Viterbo, Boyacá, donde no hay universidades en ese pueblo, ni en Duitama, o unas pequeñas nacientes universidades, digamos que ese colombiano de 25 años que creció en Santa Rosa de Viterbo y llega de una vez al Congreso, va a fenecer la cuenta de la nación, tiene las herramientas para poder ejercer esas tareas y esos encargos tan importantes que tiene la rama legislativa. Esa es una pregunta que hay que dejar, pero ahí me estoy desviando de tu pregunta y lo que te quiero, pero sí me gusta dejar eso pensando a la gente, ¿no? Piensen que lo que están eligiendo tiene estos requisitos y lo que lo mandan a hacer es estas otras cosas. Entonces el partido no podía salirse pues de esos requisitos de ley, pero sí me llamó la atención que preguntaban por tu grado de escolaridad, por las razones por las cuales tienes esas aspiraciones, qué cree que uno puede aportar desde su construcción personal, académica, personal, laboral, qué cree que uno puede aportar al partido. Y a mí me llamó mucho la atención porque dije, si están evaluando esto, para algo ha de servir, ¿no? Y luego me llama más la atención cuando compañeros de juventudes del Partido Cambio Radical me llaman y me dicen, nosotros estamos luchando porque su hoja de vida sea seleccionada y porque usted pueda tener su aval. Realmente la experiencia fue sorprendente para bien, porque realmente hubo una apertura, si no, no habría posibilidades de que yo hubiese ingresado al partido. Bueno, hablemos un poco ahora
entremos en tema de propuestas y promesas, que también es muy, muy usual en los candidatos que tengan unos abanderados. Hablábamos hace un momento del tema del medio ambiente y para nadie es un secreto que en Colombia este es uno de los temas, de los aspectos que por un lado u otro se dejan en las ramas y van pasando. ¿Cuál es su propuesta en el medio ambiente? Tiene una maestría en esto, entonces hablemos un poco del tema. Sí, adelanté estudios de gestión ambiental en una universidad en Madrid, en España, y hoy en la agenda pública es claro la importancia del medio ambiente, pero es muy importante aterrizar esos conceptos académicos a la vivencia, cómo lo vive la gente en el campo, cómo lo vive la gente en el llano, porque ese es el verdadero conocimiento que hay que resaltar. Hoy el llanero tiene claro que es más importante el agua que el petróleo. Y hoy no solamente el llanero, sino que tenemos ejemplos como Ciudad del Cabo, que es una ciudad con un desarrollo importante, está sufriendo porque le quedan 8 o 80 o 90 días de agua. Entonces ese mensaje del campesino, que coincide con ese mensaje del alto gobierno de una ciudad como Ciudad del Cabo, es el que tenemos que llevar a la agenda pública y defender en los momentos donde las iniciativas de ley atenten contra eso. No quiere decir que una persona respetuosa del medio ambiente tenga que ser un obstáculo para el desarrollo regional y el desarrollo económico, pero siempre debe existir una ponderación que te permita, más allá de los intereses económicos de las multinacionales o de las empresas, más allá de eso, ponderar, porque es que estamos hablando, cuando hablamos del agua, cuando hablamos del aire, hablamos es de la vida. Y eso a veces creemos que está lejano que pase y resulta que el calentamiento global es una realidad y resulta que son 90 días y no más los que tienen de agua en una ciudad. Entonces, digamos que lo que yo quiero en esta campaña no tanto basarla en promesas, sino en mensajes, porque es que prometer cosas en campaña me parece que hace parte de la irresponsabilidad y de la cultura que queremos cambiar como política, ¿no? Yo no entiendo todavía por qué la gente que está haciendo campaña hace promesas como voy a hacer puentes, voy a traer desarrollo, voy a pavimentar el río, voy a techar la ciudad. O sea, hay cosas que realmente son sorprendentes porque en el fondo es un insulto a la ciudadanía que no puede dedicarse a identificar cuáles de esas cosas que está prometiendo sí son sus funciones o no son sus funciones. Y en un Estado social de derecho, el funcionario público, llámese senador, secretaria o el cargo que tenga, debe hacerlo en cumplimiento de sus funciones, sin prometer lo que no. Y yo creo que la principal promesa que sí puedo hacer es una postura ética acorde con los postulados que planteo en mi hoja de vida que he puesto a consideración de la gente para que vote por alguien distinto, por alguien que está haciendo una política nueva desde los sueños, desde la ilusión de construir un mejor país. Y esos puntos más adelante los vamos a tratar y a desglosar un poco rápidamente. Yo quiero, otro de los temas importantes que va a seguir en el Congreso, que es parte de la agenda y que va a continuar, es el tema de los acuerdos de paz. La implementación de este proceso, de un modo u otro, se tomó 2017 completamente y este año va a continuar en el Congreso. ¿Cuál es su perspectiva frente a esto? ¿Va a llegar nuevo al Congreso y qué espera? Muy importante. Vamos a tratar de ser asertivos en este mensaje. Muy importante que la construcción de paz no es una coyuntura. La construcción de paz debería ser a partir del fortalecimiento institucional y el verdadero cumplimiento misional de las instituciones del Estado. Claro, eso ¿cómo lo entiende un ciudadano normal? No se trata de hacer un plan especial para la paz solamente, sino se trata de que el Estado respete al ciudadano y eso genera paz. El respeto es lo que genera paz, no la coyuntura. Hagamos estas normitas aquí rápido para salir del tema de la implementación de los acuerdos. Yo creo que hay que aportar mucho en la implementación de los acuerdos de paz, defendiendo el acuerdo de paz como un proceso que, si bien podría haberse hecho mejor, ya se hizo y es valioso y es importante para el desarrollo de Colombia que exista ya ese hito y que empecemos a pensar a partir del no conflicto armado. Pero lo más importante es pensar cuáles fueron las causas que generaron ese conflicto armado y si hoy estamos atacando esas causas, las causas de la desigualdad social, de la dificultad para el acceso a la educación. ¿Qué haces tú
si eres madre de unos hijos y no tienes posibilidades laborales y te asesinaron a tu esposo? ¿Cuáles son las posibilidades desde la realidad? Para mí, esa realidad es lo que tiene que plasmarse en la implementación de los acuerdos. Y también para mí, en la implementación de los acuerdos, es importante dejar de polarizar a Colombia a partir de los acuerdos. O sea, la paz no puede ser un motivo para hacer la guerra, ¿no? Bueno, eso por un lado. Por el otro, y siguiendo con este mismo tema, ahora muchos miembros del partido del partido, y no solo de Cambio Radical, sino de otras colectividades, sienten cierto, digamos, recelo, porque el Capitolio ahora va a ser compartido con los miembros de las FARC, porque ya tienen listas sus curules en el Senado y en la Cámara de Representantes. ¿Cómo piensa usted que podría ser este espacio de convivencia? Obviamente tiene que ser algo sano por el bien común, pero sin embargo, desde diferentes colectividades, incluso desde Cambio Radical, en su momento se vio obstáculos en ciertos proyectos de ley que eran adelantados el año pasado. Es un reto de convivencia y de respeto de las ideas políticas, porque hay una cosa que hay que decir: el hecho de que se le haya atribuido un estatus político a las FARC no implica que se le haya atribuido un estatus moral o un estatus de representación social real, ¿no? Yo no creo que hayan colombianos que se sienten representados con el delito. Yo no creo que haya colombianos que se sienten representados con la extorsión, con el secuestro, con el abuso de menores, con el tratamiento a las mujeres, como hoy tenemos conocimiento de que pasaba en las filas de las FARC. Luego, sentarse en el mismo escenario con personas a las que, si bien es cierto, se le atribuyó el carácter político para poder sentarse a negociar, no las veo como unos interlocutores válidos desde la representación de la sociedad. Yo no creo que el delito y digamos, haber caído en el narcotráfico y haber caído en las vilezas en que cayó la lucha armada de las FARC, independientemente que en su momento hubiesen tenido sus ideales y sus razones, no creo que eso que se convirtió a las FARC sea algo que represente a los colombianos. Y el Congreso de la República debería ser algo que represente a los colombianos, debería ser una institución que represente a los colombianos. Sin embargo, es una realidad que las FARC es una realidad colombiana, la corrupción es una realidad colombiana, pero no son la única realidad en Colombia. Entonces, el reto es: no dejemos que las realidades sean tomadas solamente por esos escenarios con los que no nos sentimos cómodos. Hagamos parte de ese escenario de representación real y busquemos representar al que no se siente representado ni por las FARC ni por el ejercicio normal de la politiquería. Muy bien. Bueno, usted es mujer y espera llegar al Congreso. ¿Cómo ha visto el papel de la mujer estos últimos años al interior del Parlamento, y cómo espera que sea su papel y el de las mujeres que vienen ahora? Es decir, ¿qué tan difícil puede ser ser mujer y estar en el Congreso? Creo que Colombia ha avanzado en la igualdad y en el reconocimiento del género y de la importancia de las mujeres. No me gusta acceder a espacios simplemente porque haga falta la cuota femenina. Me parece que es descalificador con nosotras las mujeres. Creo que las mujeres podemos competir en condiciones, yo no diría de igualdad, porque a mí tampoco me gusta generar una igualdad entre lo que ya es diferente por naturaleza. Somos hombre y mujer distintos, pero sí creo que el ser mujeres hoy nos da la posibilidad de apelar a la credibilidad de la gente. Yo siento que hay alguna especie de como ideario en la gente que siente que es más difícil que las mujeres ejerzamos la corrupción, que siente que es más fácil que las mujeres seamos responsables y pensemos en los demás. Nuestra misma naturaleza hace más posible pensar más en el otro que en uno mismo. Y yo creo que ese es el ejercicio correcto de la política: pensar en el bien común y no en el bien particular, ¿no? Creo que valoro muchísimo las mujeres en Colombia, porque aquí todavía, pues en la universidad casi siempre son más compañeras mujeres que compañeros hombres, en el trabajo casi siempre somos más compañeras mujeres que compañeros hombres, y si vamos en el Transmilenio, porque yo a veces cojo el Transmilenio, ahí también están más mujeres que hombres. Y aún así, aunque hemos conquistado todos esos otros escenarios de la vida pública, de la vida privada, seguimos respondiendo por las cosas en la casa. Entonces, qué valioso y qué importante fomentar que las mujeres
puedan soñar con buscar espacios de poder y de representación en este entramado jurídico que es la política en Colombia, jurídico y real que es la política en Colombia. Bueno, vamos cerrando un poco y hablemos de pronto, ¿cuál es la predicción que usted hace desde su perspectiva, desde en este momento que todavía no ha entrado? ¿Cuál es la predicción que podría ser para las elecciones legislativas de este año? Es decir, teniendo en cuenta las dificultades que enfrentan los partidos, teniendo en cuenta la nueva participación que de un modo u otro se abre para los colombianos, los nuevos espacios de políticos y todo este escenario que sin duda alguna Colombia pasa por un momento coyuntural. Yo creo que lo que está en crisis en el mundo no es solo la política, sino también las predicciones. Fíjate que las encuestas, las predicciones, los análisis, todo esto también está en crisis porque difícilmente hoy se está interpretando bien las reacciones de la sociedad. Las manifestaciones, digamos, las elecciones públicas hoy difícilmente se están pudiendo predecir. Creo que Colombia está viviendo de todas formas un momento mucho mejor comparado con otras elecciones. Valoro profundamente candidatos que existen hoy tanto en Congreso, tanto en las legislativas como en la ejecutiva o elecciones de presidente. Creo que hay pequeños avances y pequeñas transformaciones y creo que el Congreso tiene que empezar, este nuevo Congreso que se elegirá, tiene que empezar a mirarse por dentro y a presentarle al país una evaluación de costo-beneficio. ¿Cuánto le cuesta al país el Congreso de la República? ¿Cuánto le cuesta esa expresión de democracia al país? ¿Y qué le está entregando esa institución al país, ¿no? Creo que tenemos que empezar a pensar en lo que está pensando el mundo, que es la accountability o la rendición de cuentas hacia la ciudadanía. Si hacemos una perspectiva, digamos, Cambio Radical apoya y entregó su apoyo a Germán Vargas Lleras. Usted, si llega al Congreso, también estaría, digamos, un poco cercano a este candidato, es decir, ¿es el candidato que usted tiene dentro de su margen para las elecciones de este año? Me encanta esa pregunta, María Fernanda, porque me da la posibilidad de contestar algo que siempre está en mi cabeza y a uno le sorprende la realidad. Yo, si bien es cierto, soy nueva en la política, tampoco soy tan joven. Yo tengo 40 años, me la he pasado estudiando como he podido, de noche, de día, interrumpiendo, trabajando, como sea. Y en el mundo de lo académico está muy claro, y en el mundo de lo jurídico está muy claro la división de los poderes del Ejecutivo y del Legislativo. Pero en el mundo de la realidad empieza uno a darse cuenta que aquí hay una alianza y una preponderancia del Ejecutivo muy importante y que habría que analizar y repensar qué influencia o qué impacto tiene esto en la sociedad. Yo te puedo decir que yo he seguido de cerca los planteamientos de las campañas presidenciales, que reconozco en los planteamientos del doctor Vargas Lleras, a quien efectivamente el partido adhirió en su candidatura y su aspiración presidencial. Reconozco un gran conocimiento del Estado colombiano y reconozco una claridad en la forma en cómo plantea los documentos de política pública. Creo que se está tomando en serio, creo que conoce el país y eso es algo que yo valoro. Pero de ahí a pronosticar que en un ejercicio legislativo uno sea un simple convidado de piedra que asiente lo que diga un presidente, pues estaría en contra de esto que yo he querido defender, de lo correcto de la política, y lo correcto de la política es permitir que haya una división de poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo y que donde hay que estar juntos y donde hay que decir un momento no estoy de acuerdo, pues hay que decirlo, porque el principal deber de un funcionario como un senador o como un representante de la Cámara es representar al país, al pueblo que lo eligió. O sea, ¿usted está de acuerdo con la independencia en este sentido? Porque, digamos, otros partidos como Centro Democrático y la cabeza de Álvaro Uribe se han dicho, por ejemplo, que es necesario y es indispensable que todos los miembros de esta colectividad apoyen a Iván Duque, por ejemplo, en la consulta del 11 de marzo. ¿Debería haber una independencia para que cada uno de los miembros de la colectividad decidan por quién votar, así no sea la persona que apoya el partido? Yo creo que en una disciplina de partido lo lógico es que uno apoye al candidato que apoya al partido. Pero en una realidad del derecho más allá digamos, del derecho esencial de votar, es la libertad de conciencia en el voto, ¿no? La gente tiene que saber que su voto, así como no se debe vender, su voto es libre y su voto debe ser ante todo consciente.
yo respondía un poco la pregunta más enfocada a cuál sería mi actitud dentro de un Senado con un presidente como Vargas Lleras. Muy seguramente voy a coincidir en muchísimos de sus planteamientos, porque he estado siguiendo cuáles son sus planteamientos en esos documentos de política pública que él ha empezado a construir incluso desde su campaña. Pero eso no quiere decir que porque es el presidente al que apoyó mi partido, tenga uno que quedarse callado frente a cualquier observación o cualquier situación que se presente. Correcto. Bueno, el tiempo se nos va acabando, pero entonces hablemos un poco de esos puntos claves, de esos puntos abanderados y esas propuestas con las que espera llegar al Congreso. Como te decía, más que promesas son mensajes, y el primer mensaje es: la política no debe ser el ejercicio de los intereses privados, la política no es un negocio privado. Ese es uno de los primeros, el que si no vota elige lo peor, es otro de los mensajes claros. El agua es más importante que el petróleo, es otro de los mensajes claros. Pero digamos que temas en los que hay que trabajar y en los que yo quiero ser una abanderada es en la defensa de la legalidad dentro de la institucionalidad colombiana. ¿De qué estoy hablando? Resulta que a mí me impresiona la incoherencia de cómo abogados, ¿no? Son los principales atropelladores de derechos dentro de las entidades públicas, ¿no? Entonces uno dice, pero si usted estudió Derecho y si usted está en una situación, digamos, en un cargo de poder, no es para que ejerza el maltrato. Y vemos cómo, y eso gracias a mi experiencia, digamos, en el mundo de lo público, nunca he podido tolerar que hay gente que cree que está por fuera del imperio de la ley, ¿no? Como que si usted es la autoridad, está autorizado para ir por encima de los demás. Hay que hacer una campaña en ese sentido con los entes de control. Lo vimos mucho como con el cartel de la toga, por ejemplo. ¿Qué es esto? O sea, el daño que le hace a la sociedad que exista un fenómeno como el cartel de la toga, pues es invaluable. ¿Cuál es la postura entonces? Otro punto de los que desarrollo en eso que le presento a la gente cuando la abordo en la calle, o cuando me subo en un transporte público, o cuando lo mando por... Otro de los temas fundamentales que allí exponemos es el voto a conciencia. Vote por alguien que usted sepa o considere que esté preparado para ejercer lo público, que tenga ciertas herramientas para poder ejercer lo público, que sepa que se va a enfrentar, y vote por alguien que tenga vocación de lo público, vocación de servicio. No esto, me decían ahora cuando llegué aquí, pero ¿y usted vino sola? ¿No trajo escoltas? ¿No trajo prensa? ¿Qué es esta parafernaria si lo que tenemos, si realmente la razón de ser, bueno, hay casos que lo ameritan por temas de seguridad y demás cosas, pero la razón de ser de un servidor público es servir al público, no generar una especie de halo de monarquía y de principados alrededor de ellos que no genera desarrollo y no ayuda a disminuir las brechas que son lo que hace que en Colombia existan resentimientos, guerras y odios, que es lo que estamos llamados a superar. Bueno, estos son básicamente los puntos con los que usted espera llegar y cree que es posible, es decir, que ¿cuál es el apoyo con el que cuenta actualmente? ¿Quiénes son las comunidades que están ayudando en su campaña? ¿Quiénes son las comunidades que están dándole ese sí en las elecciones? Bueno, yo he acudido a lo que llama la gente mi entorno natural, ¿no? Y es todas estas asociaciones profesionales que me apoyaron cuando hicimos el ejercicio de la Comisión Nacional de Televisión. Todas estas eran asociaciones que se conformaban por distintos profesionales, por ejemplo, técnicos, luminotécnicos, periodistas. Habían asociaciones en todo el país, desde Arjona Bolívar, que los recuerdo mucho y les envío un saludo especial, hasta Leticia. Habían asociaciones de profesionales, de viejitos que alguna vez soñaron en hacer asociaciones influyentes desde el punto de vista de la opinión pública o de los medios de comunicación. También existen asociaciones de campesinos, que he estado, yo pues mi origen es boyacense, yo nací en Santa Rosa de Viterbo. Allí hay asociaciones de distintos productos que exportan y que se están viendo explotados por las condiciones en que entregan sus cosechas y no son, digamos, correctamente retribuidas. También creo que hay un apoyo en la gente con quien he participado en procesos de construcción, como en Soacha. También creo que hay un apoyo, digamos, con la gente que me ha conocido en mi ejercicio público y profesional, ¿no? En mi ejercicio profesional. Pero yo fundamentalmente, María Fernanda, apelo
al voto de opinión, a esa persona que hoy no sabe por quién votar, esa persona que está asqueada de lo público, a esa persona que no quiere saber de las elecciones, pero que yo le estoy diciendo, oiga, tómese un minuto, sepa que hay alguien que sueña aquí y que como yo hay muchos, de verdad que las listas hoy, si uno las estudia, hay gente nueva, hay gente con muchos estudios, y bueno, denos la oportunidad, y yo aspiro a conquistar un poco ese voto y a empezar este ejercicio de intentar. Bueno, Zulma, el tiempo se nos acaba, pero la invito a que le envíe un mensaje a todos los electores para que la acompañen en la próxima contienda electoral. El mensaje que le quiero dejar a todos los colombianos es que existe la posibilidad de hacer una política correcta. Yo ofrezco mi nombre como una opción para aquellos que se sienten indignados, aquellos que no han querido participar, para que empecemos una nueva relación de vínculo de la sociedad con las personas a las que eligen. Mi número en el tarjetón es el 41 de Cambio Radical y ofrezco una persona nueva en la política con ganas de trabajar por el bien común y con ganas de ejercer un liderazgo desde una postura ética y ejercer una política correcta. Bueno, y hasta aquí nuestra entrevista de hoy con Zulma Casas García, candidata al Senado por el Partido Cambio Radical. Recuerden que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales como quienique.com. Estamos en Facebook, Instagram y Twitter. Quienique.com, el placer de saber, ver y oír más.